En esta parte del curso vamos a ver cómo integrar funciones trigonométricas en composiciones un poco más compuestas. Hasta este punto hemos visto cómo integrar, por ejemplo, funciones como seno de x de x. Recuerden que la integral de esto es menos coseno de x más una constante aquí porque tenemos una integral que no está definida, es una integral indefinida. Recordando la propiedad de los signos, aquí para comprobar esta integral, al momento de derivar, la derivada de coseno es menos seno. Entonces al momento de ponerlo con este signo que tenemos acá, entonces queda menos por menos, entonces vemos que sale esta cantidad con su signo correspondiente positivo. Por otro lado, la integral de coseno de x es seno de x más una constante nuevamente porque es una integral indefinida. Aquí vemos que la derivada de seno es coseno positivo, por eso vemos que presenta esta propiedad en cuanto a signos. Entonces esas son las que hemos visto cómo integrar hasta este punto. Lo que vamos a ver ahora van a ser las siguientes composiciones. Entonces vamos a considerar la integral con los enteros no negativos k y n. Entonces aquí se refiere de esta composición de multiplicación de estos senos y cosenos en donde tenemos estos exponentes. Recuerden que este k y n van a representar la siguiente expresión. Si nosotros tenemos, por ejemplo, seno de k de x, esto es igual a seno de x elevado a la potencia k. Por ejemplo, si tuviéramos seno cuadrado de x, esto es igual a seno de x, evaluamos esta expresión y luego lo elevamos al cuadrado. Eso es lo que quiere decir esta nomenclatura. Entonces, aquí tenemos esta expresión. Vamos a tener entonces los siguientes casos para las combinaciones que podemos tener de exponentes. Entonces en este primer caso vamos a tener que k y n, estos dos exponentes, vamos a ver que ninguno de los dos sean de forma par. Entonces si ninguno de los dos es par, vamos a tener estas combinaciones. En el primer punto vamos a ver que si el exponente k es impar, eso es lo que significa esta palabra, lo podemos escribir de esta forma. Recuerden que un número impar pudiera ser, por ejemplo, el 7. El 7 lo podemos escribir como 2 multiplicado por 3 más 1. Entonces eso es a lo que se refiere esta expresión que tenemos en esta parte. Entonces si tenemos esa propiedad, vamos a poder hacer la expansión de esta forma. Entonces aquí vemos que nuestro exponente k lo vamos a reemplazar por esta expresión que tenemos acá. Entonces esto era lo que era nuestro exponente k. Lo vamos a cambiar y ahora vamos a tener esta suma de exponentes. Ahora lo que se hace es que se parte nuevamente. Si nosotros nos fijamos, aquí la multiplicación de esta expresión de seno con esta otra expresión de seno, aquí es un exponente 1 y es este 1 que tenemos acá. Por otro lado, la multiplicación de este exponente con este exponente me da 2j, entonces aquí lo que se hace es que por dentro se queda la expresión seno cuadrado. Seno cuadrado en esta parte se cambia con esta transformación. Hay que recordar una identidad trigonométrica que es el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, esto es igual a 1. Entonces despejando, seno cuadrado de x, esto es igual a 1 menos coseno cuadrado de x, que es lo que se hace en esta parte de aquí, nada más se transforma de esta manera. Entonces ahora lo que se hace es que se hace un cambio de variable. El cambio de variable va a ser nuevamente con esta expresión u, que va a ser el coseno de x de esta forma, y después se pone su diferencial de esta manera. Con esto la integral ya queda de una forma relativamente muy sencilla y se puede proceder a resolverla. Por otro lado, si la exponente de la n, en este caso aquí arriba, si esta n es la que es impar, entonces la sustitución se hace de esta forma. En lugar de poner coseno de x, ahora se hace seno de x para poder resolverlo con esta nueva transformación. Esto recuerden cuando el otro término es de forma par. Entonces vamos a tener una expresión que va a ser impar, un exponente va a ser impar y el otro va a ser par. Entonces bajo esas condiciones vamos a tener estos dos casos para resolver. Entonces lo que vamos a ver a continuación ya son algunos ejemplos para ilustrar estas propiedades. Entonces en esta integral podemos ver que nuestros dos exponentes, uno es impar y el otro es par. Recuerden que estamos trabajando el caso en donde tenemos esta combinación. Si los dos fueran pares, entonces ya tendríamos otro caso que vamos a ver en otra sección. Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente.
La expresión de seno a la quinta potencia la vamos a descomponer de esta forma. La vamos a poner como seno a la cuarta potencia de x multiplicada por seno de x, de esta forma, multiplicado por el coseno cuadrado de x de x. Esto, recuerden, lo que estoy haciendo es nada más separando de esta forma. Aquí los dos exponentes, esto es un 1 y esto es 1 más 4 me da este 5, nada más es esa descomposición. Después lo que voy a hacer es que voy a seguir haciendo esta expansión, la integral de esta forma, y lo voy a poner como seno al cuadrado de x al cuadrado. Esto que estamos viendo sigue siendo este elemento que tenemos acá. Recuerden que un exponente elevado a otro exponente se multiplica y en este caso me regresa ese 4. Entonces tenemos aquí seno de x por coseno cuadrado de x de x. Aquí voy a utilizar la identidad que había mencionado anteriormente. Recuerden que en este caso seno cuadrado de x lo puedo cambiar por su identidad, que es 2 a 10 1 menos coseno cuadrado de x al cuadrado por seno de x coseno cuadrado de x de x. Ahora lo que sigue es que voy a hacer mi cambio de variable. Con mi cambio de variable, ahora lo que se hace es que se propone un cambio de esta forma. U va a ser igual a coseno de x. Ahora el diferencial, la derivada de u con respecto de x es igual a menos seno de x. Despejando de esta forma, entonces, el diferencial de x en este caso, recuerden, esto pasa multiplicando y seno pasa dividiendo, queda diferencial de u dividido entre menos seno de x. Entonces, con estos dos elementos voy a transformar mi integral con este cambio de variable. La integral me queda entonces de la siguiente forma. Recuerden, los límites de integración no los voy a poner ahora ya, los voy a hacer después con este cambio de variable. Vamos entonces a meter la u. Vamos a tener aquí 1 menos u al cuadrado. Recuerden, es este elemento, pero ahora en lugar de coseno estoy poniendo u. Después ahora se multiplica por seno de x. Ahora vamos con esta expresión. Tenemos aquí coseno cuadrado. Aquí me queda u al cuadrado. Y después el diferencial de x. El diferencial de x va a ser el diferencial de u dividido entre menos seno de x. Ahora lo que voy a hacer es que, bueno, si se fijan, aquí ya puedo cancelar las expresiones que dependen de x. Esto es seno de x. Y este menos lo puedo sacar de la integral. Entonces la integral que vamos a resolver va a ser menos la integral de 1 menos u al cuadrado por u al cuadrado diferencial de u. Eso es lo que vamos a resolver, recordando que mi u es igual a el coseno de x. Esta es mi transformación en la que voy a regresar más adelante. Entonces esta integral es la que vamos a resolver a continuación. Haciendo la expansión, entonces vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Tenemos lo siguiente, esto es menos la integral de lo siguiente. Vamos a tener entonces aquí el cuadrado. Voy a expresar este cuadrado que tenemos aquí. Tenemos el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, u al cuadrado, más el último al cuadrado. Entonces queda de esta forma. Esto es aplicando este cuadrado de aquí. Después todo esto lo voy a multiplicar por u al cuadrado de esta forma. Lo que hice fue nada más desarrollar este binomio al cuadrado. Entonces ahora voy a multiplicar todo por u al cuadrado y me queda de la siguiente forma. Me queda entonces aquí menos la integral de u al cuadrado menos 2u a la cuarta potencia más u a la sexta potencia por el diferencial de u. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a meter este signo a toda esta expresión que tenemos aquí para que sea más fácil de trabajar. Tenemos entonces aquí la inversión de signos, menos u al cuadrado más 2u a la cuarta potencia menos u a la sexta potencia por el diferencial de u. Aquí lo único que hice fue cambiar de signos. Ahora lo que sigue ya es muy sencillo, nada más es cuestión de evaluar esta expresión polinomial, nada más es cosa de seguir la regla de la potencia y tenemos que esto es igual a u al cubo dividido entre 3, después sigue más 2u a la quinta potencia dividido entre 5, después menos u a la séptima potencia dividido entre 7. Recuerden, aquí estoy aplicando nada más la suma de los exponentes dividido entre esa misma cantidad. Eso es lo que podemos ver ya de esta forma. Recuerden que aquí los límites de integración estaban en términos de mi transformación que había hecho anteriormente, que teníamos que la u era igual a el coseno de x. Voy a regresar a esta expresión, a mi variable original de las x, para utilizar los límites originales de 2 a 10. Entonces ahora la expresión final va a ser la siguiente.
Entonces esta ya sería mi expresión en donde estoy sustituyendo aquí en lugar de poner la u, estoy poniendo coseno de x. Aquí podemos ver que esto es u al cubo, o sea es coseno al cubo. Después aquí tenemos u a la quinta potencia y en el último tenemos u a la séptima potencia. Entonces aquí ya lo que sigue es hacer la evaluación del límite superior menos el límite inferior. Pero antes de eso lo que vamos a hacer es que vamos a comprobar para ver si esto realmente es correcto. Recuerden que al momento de derivar me tiene que regresar esta expresión que tenemos aquí. Entonces la derivada con respecto a x de esta función que tenemos aquí arriba en azul va a ser lo siguiente. Recuerden que esta expresión lo que equivale es a lo siguiente. Tenemos aquí que esto es el coseno de x elevado al cubo. Aquí tenemos una función externa que es el cubo y una función interna que es el coseno. Entonces aquí vamos a utilizar la regla de la cadena. Entonces vamos a derivar la parte externa, vamos a bajar ese 3 y vamos a ponerlo aquí coseno de x elevado al cuadrado. Todo esto iba dividido entre 3. Después se multiplica por la derivada de lo de adentro, que es menos seno de x de esta forma. Entonces, siguiendo la misma metodología, vamos a aplicarlo a lo siguiente. Vamos a tener entonces esta expresión. Vamos a tener aquí 2 multiplicado por 5 multiplicado por el coseno de x. Ahora estoy bajando este 5. Le restamos una unidad. Vamos a tener aquí 4 de esta forma. Todo esto va a ir dividido entre 5 y después vamos a multiplicar por menos el seno de x. Este es el segundo término. Por último vamos a tener entonces menos 7 veces el coseno de esta forma de x elevado a la sexta potencia. Todo esto dividido entre 7 multiplicado nuevamente por menos seno de x. Eso ya son mis expresiones. Ahora, como podemos darnos cuenta, aquí este 3 se va a cancelar, el 7 se va a cancelar y aquí el 5 también se va a cancelar. Multiplicando entonces ahora nos queda menos por menos, nos queda que esto es igual a coseno positivo cuadrado de x por seno de x. Después el siguiente va a ser menos, tenemos aquí 2 coseno a la cuarta potencia por seno de x. Eso recuerden es por el negativo. Después aquí el último va a ser positivo, es este por este. Vamos a tener entonces aquí coseno a la sexta potencia de x por seno de x. Ahora lo que voy a hacer es que voy a factorizar. Aquí todos tienen como factor común coseno cuadrado de x y seno de x. Entonces voy a poner aquí coseno cuadrado de x, seno de x. Factorizando esto va a ser un 1. Recuerden, esto multiplicado por 1 me da este elemento que tenemos aquí. Después esto es menos 2 coseno cuadrado de x. Aquí esto es esta x que vamos a ver aquí. Entonces aquí multiplicando este elemento por este que tenemos aquí me da este término que tenemos aquí en medio. Y por último vamos a tener más coseno a la cuarta potencia de x. Es este último elemento que está aquí, es el tercer término. Entonces si se fijan, esto que tenemos aquí es un binomio al cuadrado. Entonces aquí esto vamos a tener lo siguiente. Esto es coseno cuadrado de x por seno de x. Aquí vamos a tener esta expresión. Y este binomio que tenemos aquí es 1 menos coseno cuadrado de x al cuadrado. Si yo hago este binomio al cuadrado me da esta parte que está aquí arriba. Entonces de ahí viene este binomio al cuadrado. Es nada más hacer la expansión y reconocer esta expresión. Es el cuadrado del primero, que es este, menos el doble del primero por el segundo, que es esta composición que tenemos aquí en medio, más el cuadrado del último, el cuadrado de este de aquí. Por eso sale de un binomio al cuadrado. Y podemos ver aquí que 1 menos coseno cuadrado de x, esto es seno cuadrado de x. Entonces aquí tenemos coseno cuadrado de x por seno de x. Y aquí esto es seno cuadrado de x al cuadrado. El cuadrado y el cuadrado, esto se hace a la cuarta potencia. Y tenemos coseno cuadrado de x, aquí quedaba a la cuarta potencia, y con este 1 que tenemos acá me queda seno a la quinta potencia de x, que como podemos ver es exactamente lo que teníamos originalmente, nada más que bueno, es conmutativo, la multiplicación se puede cambiar. Entonces, como podemos comprobar, la expresión que tenemos aquí en azul es correcta, nada más ahora la voy a trabajar para obtener entonces ya el resultado final. Entonces lo voy a meter tal cual hacia la calculadora, se puede factorizar de alguna forma, pero lo voy a dejar de esta manera. Recuerden que aquí hay que cambiar la calculadora a radianes. Entonces, con el teorema fundamental del cálculo vamos a meter entonces la primera expresión. Vamos a ponerlo de esta forma. Voy a poner aquí menos, vamos a dividir de esta manera. Aquí vamos a poner entonces el coseno de 10, vamos a ponerlo aquí 10.
y esto va elevado, puse este paréntesis para elevarlo al cubo. Entonces queda de esta forma, dividido entre 3. Después aquí más, volvemos a abrir esta división. Tenemos aquí 2 multiplicado por el coseno de 10 nuevamente. Aquí este es 10, cierro paréntesis, cierro esta expresión y esto va a ir elevado a la quinta potencia, dividido entre 5. Después es menos la división nuevamente de, aquí abro paréntesis, vamos a poner entonces el coseno de 10 y cierro paréntesis, esto va entre paréntesis también, aquí vamos a ponerlo entre paréntesis y esto va elevado a la séptima potencia. Vamos a dividir esto entre 7. Ya está entonces el límite superior. Vamos a hacer ahora el límite inferior. Entonces vamos a hacer ahora la resta y vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a ponerlo así. Es menos, abro paréntesis y vuelvo a meter la expresión completa, así tal cual. Entonces aquí vamos a poner entre paréntesis esta división. Aquí va a ser menos la división de coseno, de este coseno de x. Ahora en este caso x vale 2. Vamos a cerrarlo de esta forma y esto va entre paréntesis, aquí este es coseno, vamos a ponerlo entre paréntesis, cierro paréntesis y esto va elevado al cubo. Entonces vamos a elevarlo al cubo dividido entre 3. Recuerden, estoy haciendo este primer elemento. Después, ahora sigue más, vamos a poner entonces ahora nuevamente la división. 2, abro paréntesis, vamos a poner aquí coseno y aquí adentro vamos a poner coseno de 2. Cierro paréntesis y vamos a elevar esto a la quinta potencia. Vamos a dividir esto entre 5. Por último es este tercer término, menos, vamos a poner la división. Y tenemos aquí, abro un paréntesis, vamos a poner aquí adentro coseno de 2. Nuevamente aquí recuerden, este es 2. Cierro paréntesis y esto va elevado a la séptima potencia. Esto todo dividido entre 7. Entonces ahora el resultado es el siguiente. Ya tenemos entonces aquí lo siguiente. Va a ser 0.053. Lo vamos a poner de esta forma. 0.4. Vamos a ponerlo así. Si lo queremos representar en notación científica va a ser de la siguiente forma. Sería entonces en este caso 5.304 E-2, así es como vendría siendo el resultado de esta parte. Si tuviéramos un coeficiente afuera de la integral se multiplicaría. Si por ejemplo aquí hubiera un 90, por ejemplo, aquí todo este número al final se multiplica por 90. Esa sería ya la conclusión de este caso. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de expresiones. Comprobamos que esta parte de azul es correcta y usando las identidades correspondientes llegamos a esta expresión. Ya nada más con mucho cuidado hay que hacer la evaluación de los límites, el límite superior menos el inferior como viene aquí en la calculadora y ya nos queda nuestra expresión final. Entonces eso es lo que tenemos en este primer caso. Vamos a ver un segundo caso. Ahora en este caso, aquí tenemos que esta es la expresión que es la función impar. Entonces recuerden, tenemos que tener esta combinación de funciones pares e impares. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a descomponerlo de la siguiente forma. Va a ser la integral de 1 a 7 de coseno cuadrado de x multiplicado por coseno de x, esto es coseno cúbico, por seno a la cuarta potencia de x de x. Ahora lo que voy a hacer es que voy a cambiar esto nuevamente por la identidad. Recuerden que aquí seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces aquí, como en el caso anterior, es un despeje similar. Entonces esto es de 1 a 7 y esto es 1 menos seno cuadrado de x multiplicado por coseno de x por seno a la cuarta potencia de x de x. Mi cambio de variable ahora va a ser el siguiente. Vamos a poner ahora, a diferencia del caso pasado, la u ahora va a ser seno de x en lugar de coseno. En el caso pasado fue esta parte. Ahora voy a hacer la derivada de u con respecto a x, esto es coseno de x. Entonces el diferencial de x va a ser igual al diferencial de u dividido entre coseno de x. Entonces con el cambio de variable nos queda lo siguiente, va a ser la integral. Recuerden, los límites cambian porque ahora ya vamos a estar integrando con respecto a esta nueva variable u. Lo voy a resolver entonces en el espacio de las u's y voy a regresar al final a las x como lo hicimos en el caso anterior. Entonces voy a ponerlo de esta forma, va a ser 1 menos u al cuadrado multiplicado por coseno de x multiplicado por, en lugar de seno a la cuarta potencia, vamos a poner u a la cuarta potencia. Eso es lo que dice mi transformación. Y después el diferencial de x es diferencial de u dividido entre coseno de x.
Aquí, como podemos darnos cuenta, lo que queríamos era cambiar nuestra variable a la variable u. Entonces ahora lo que vamos a resolver va a ser lo siguiente. Voy a multiplicar u a la cuarta potencia por este paréntesis y me va a quedar la integral de u a la cuarta potencia menos u a la sexta potencia. Todo esto por el diferencial de u. Entonces esta integral es muy sencilla y lo podemos ver de la siguiente forma. Vamos a tener entonces lo siguiente. Vamos a integrar y esto me queda u a la quinta potencia sobre 5 menos u a la séptima potencia sobre 7. Eso ya es mi integral, como podemos verlo de esta forma. Aquí los límites de integración serían diferentes. Y ahora, ya nada más para concluir, voy a regresar a mi variable original. La variable original era seno de x. Entonces en lugar de u voy a poner seno y mi integral queda de la siguiente forma. Entonces aquí, como podemos ver, hice esta transformación, regresé a mi variable original y ya tenemos los límites de integración correspondientes. Si yo hubiera querido resolver en el espacio de las u's, nada más era cuestión de ver el número equivalente. Entonces eso es lo que tendríamos que hacer. Tendríamos que meter los límites a esta transformación para obtener las nuevas u's, que también se pudiera hacer. Entonces lo que vamos a hacer antes de proceder va a ser comprobar esta expresión que tenemos aquí abajo en rojo. Vamos a derivarlo para ver si me regresa mi expresión original. Entonces vamos a derivar para obtener la comprobación. Entonces la derivada de esta expresión, recuerden que este tipo de nomenclatura me está diciendo seno de x elevado a la quinta potencia. Nuevamente vamos a hacer la regla de la cadena para poder derivar esta función con respecto a x. Entonces, derivando vamos a tener entonces lo siguiente. Vamos a tener aquí 5 seno de x a la cuarta potencia multiplicado por la derivada de lo de adentro, que es coseno de x. Todo esto dividido, recuerden, entre 5. Aquí el 5 se va a cancelar. Después, de la misma forma, vamos a tener aquí, bajamos este 7. Tenemos aquí seno de x elevado a la sexta potencia dividido entre 7 multiplicado por la derivada de lo de adentro. La derivada de seno es coseno de x. De esta forma, coseno de x. El 7 se va a cancelar y lo podemos ver de esta forma. También el 5 se cancela. Entonces aquí tenemos seno a la cuarta potencia de x por coseno de x menos seno a la sexta potencia de x por coseno de x. Vamos a factorizar este elemento y nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener aquí seno a la cuarta potencia de x por coseno de x. Aquí entonces me va a quedar 1 menos, aquí ya va a quedarme seno cuadrado de x. 1 menos seno cuadrado de x, esto es coseno cuadrado de x multiplicado por este que tenemos acá. Me queda lo siguiente, me queda seno a la cuarta potencia de x por coseno al cubo de x, que como podemos ver es exactamente lo mismo que teníamos en nuestro integrando, lo que quiere decir que nuestra integral que tenemos aquí en rojo es correcta. Entonces, como ya tenemos la seguridad, entonces ya nada más es cuestión de tener cuidado al momento de hacer los límites de integración. Entonces vamos a sustituir el límite superior aquí en la calculadora. Vamos a meter entonces nuestros valores. Entonces aquí vamos a poner aquí entre paréntesis, vamos a ponerlo así dividiendo entre paréntesis. Vamos a poner aquí adentro seno, vamos a poner aquí seno de 7, es el límite superior, recuerden. Cerrando el paréntesis, esto está elevado a la quinta potencia dividido entre 5. Después vamos a poner menos, aquí va a estar la división de, abro paréntesis, voy a poner entonces aquí adentro seno de 7 nuevamente. Aquí estamos sustituyendo el límite superior. Cierro paréntesis y esto va a ir elevado a la séptima potencia. Esto dividido entre 7. Eso fue el límite superior. Ahora vamos a hacer el límite inferior. Entonces ahora le vamos a restar y abro un paréntesis. Este paréntesis es importante, recuérdenlo. Vamos a abrir aquí la división. Tenemos aquí después seno de 1. Aquí recuerden, la calculadora tiene que estar en radianes. Y esto va elevado a la quinta potencia. Esto dividido entre 5. Después aquí vamos a restar, nuevamente dividiendo. Vamos a poner seno de 1 elevado a la séptima potencia, aquí de 1. Cierro paréntesis, aquí de esta forma. Y esto lo vamos a elevar a la séptima potencia. Cierro y divido entre 7. Recuerden, es este último término. Nada más hay que tener cuidado al momento de hacer la evaluación. Recuerden, tiene que estar en radianes. Si cambio esto a grados, esto es muy diferente. Entonces tengan cuidado al evaluarlo en radianes. Entonces el resultado aquí es muy pequeño, nuevamente, menos 0.024. Vamos a dejarlo con un decimal más.
8. Vamos a dejarlo de esta forma, vamos a redondearlo a 4 decimales de esta forma. Lo cual también lo podemos escribir de esta manera, lo podemos poner como menos 2.48 E menos 2. Recuerden, esa es la notación científica. Este E menos 2 significa que yo estoy retrocediendo 2 lugares decimales de esta forma. Entonces este ya es el resultado final para este tipo de expresiones. Nuevamente, si nosotros tuviéramos un coeficiente aquí en esta integral, por ejemplo aquí 70, haríamos todo esto y al final multiplicaríamos por este 70 que tenemos aquí. Ya este número iría multiplicado por 70, lo podemos dejar de un lado. Entonces esa es la forma de integrar este tipo de expresiones, en donde nosotros tenemos que una de ellas es par y el otro es impar en cuanto a los exponentes. Por otro lado, en un segundo caso, esto ya no lo vamos a desarrollar en esta sección, tenemos que si K y N son ambos, si los dos ahora son pares, entonces se puede reescribir esos exponentes en función a estas potencias. Vamos a cambiar por 2P y 2Q. Utilizando las identidades de ángulos medios podemos utilizar para resolver estas integrales. Entonces ahora la técnica consiste en utilizar este cambio y poder realizar manipulaciones similares a las que hemos estado viendo. Eso ya no lo vamos a ver ahorita en esta sección, pero esa es la forma en la que se puede proceder cuando ahora los dos exponentes son pares. Recuerden, los ejercicios que estuvimos haciendo fue para combinaciones cuando uno era par y el otro impar. Entonces eso es lo que correspondía a ese tipo de manipulaciones. Bueno, con esto concluimos esta sección para hacer esta combinación de integrales de combinaciones trigonométricas.